Mi nombre es Melanie Guerrero Garavito, soy interna de 11º semestre. En este momento estoy rotando en el Hospital Universitario Mayor y soy miembro del grupo de interés de obstetricia y ginecología de la Universidad del Rosario. Mi mentor para esta charla fue el doctor Daniel Suárez, que él es un docente que está muy pendiente de nuestro grupo y es un docente asociado. Estas son las referencias que usé para mi presentación, por si las quieren revisar después. Y los contenidos que vamos a tratar básicamente son estos 4. Primero vamos a hablar sobre definiciones y epidemiología, luego vamos a hablar sobre fisiopatología y factores de riesgo, diagnóstico y finalmente vamos a terminar con el manejo que está dictado por semanas y finalmente pues complicaciones. Lo primero pues que me gustaría que hicieran y que los invito a hacer es que si tienen un celular a la mano o si pueden copiar el link que ya les van a mandar por el chat, escaneen este código porque vamos a hacer una serie como de encuestas pequeñas a lo largo de la presentación para que sea un poco más dinámica. La encuesta es completamente anónima y simplemente es, pues, como les menciono, para que sea más dinámico. Entonces, pues, si quieren escaneenlo, 5 segunditos y ya seguimos. Igualmente, pues lo van a encontrar en la esquina de cada una de las preguntas que vamos a tener y lo pueden escanear en cualquier momento, no tienen que cerrar el link ni nada parecido. Listo. Entonces, en cuanto a definiciones y epidemiología, tenemos la primera pregunta. Tenemos una paciente de 32.4 semanas de gestación con diagnóstico de RPM. Según pues, lo que sepan hasta el momento o los conocimientos que tengan, ¿cómo clasificarían a esta paciente? Como una A, como una RPM a término, B, como una RPM pretérmino lejos del término, o C, como una RPM pretérmino previable. Entonces, pues ahí ya les deben salir las 3 opciones si se metieran al link. Y les voy a dar 20 segundos y ya seguimos. Listo. Entonces, pues acá estarían los resultados. El 100% de las personas que respondieron responden que sería una RPM pretérmino lejos del término. Entonces, sí, pues esa es la respuesta correcta. Entonces, como definición, tenemos que la RPM es la ruptura de las membranas coriamnióticas que ocurre de manera espontánea previo al inicio del trabajo de parto con la consiguiente salida del líquido amniótico. Esta la podemos clasificar en 3. Básicamente vamos a tener la RPM a término, que se dan pacientes con gestaciones de 37 semanas o más, y la RPM pretérmino. La pretérmino, algunos autores hablan de que se divide en 2, que sería lejos del término, en pacientes que tengan entre 24 y 32.6 semanas, o cerca del término, en pacientes que estén entre las 33 y 36.6 semanas. Y otros también mencionan que dentro de esta misma categoría, la pretérmino, estaría la previable, que se daría pues una RPM en gestaciones menores a 24 semanas. En cuanto al periodo de latencia, este es el intervalo que hay entre la ruptura prematura de membranas y el inicio del trabajo del parto. Este normalmente pues tiene una duración que es menor a 24 horas. Se habla de que es precoz cuando hay inicio de la actividad uterina en la siguiente hora después de la ruptura, y habla de que es prolongado cuando dura más de 24 horas. Tenemos que tener en cuenta que a mayor periodo de latencia se ha descrito que hay mayor riesgo de infección materno-fetal. Entonces, pues muchas veces es por esta razón que se opta por no realizar un manejo expectante en estos pacientes, pero pues eso ya lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, al optar por un manejo no expectante, pues eso como que se contrarresta también con que puede haber un riesgo de prematurez si desembarazamos a la paciente de manera muy temprana. Entonces, pues eso como para tenerlo en cuenta. En cuanto al periodo de intervalo, este es el tiempo transcurrido ya entre la ruptura prematura de membranas y el parto. Y la falsa ruptura prematura de membranas generalmente se da cuando hay una ruptura del corion sin ruptura del amnios. Entonces, pues esta va a simular una RPM, pero en realidad no lo es. En cuanto a la epidemiología y pues la importancia de este tema, más o menos de 8 a 10% de los embarazos a término se van a presentar con ruptura prematura de membranas. De estas pacientes que tienen ruptura prematura de membranas a término, 60-70% van a iniciar trabajo de parto de manera espontánea en las siguientes 24 horas, y el 95% de ellas ya habrá iniciado trabajo de parto de manera espontánea en no más de 72 horas.
En cuanto a la RPM pretérmino, esta se presenta más o menos en 3 al 4% de los embarazos, del 2 a 4% en embarazos únicos y del 7 al 20% en embarazos que sean múltiples, ya sean pues gemelares o otros embarazos múltiples. Tenemos que más o menos la RPM pretérmino se asocia en un 30-40% de los partos pretérmino. Entonces, esta es la importancia de conocer este tema, ya que sabemos que el 85% de la morbimortalidad neonatal se da por prematurez, que generalmente pues, va a estar asociada a un parto pretérmino. Y adicionalmente, 50% de las mujeres que presentan una RPM pretérmino tendrán un parto durante la siguiente semana a la ruptura prematura de membranas. En cuanto a la fisiopatología y los factores de riesgo, primero pues me gustaría hablar un poco de las membranas fetales. Entonces recordemos que estas son conocidas como las membranas placentarias o corioamióticas y corresponden básicamente al revestimiento interior de la cavidad uterina en la mujer en embarazo. Estas van a delimitar la cavidad amniótica y inicialmente, como lo pueden ver acá, están separadas por la cavidad coriónica. Hacia la semana 15 o 16 del desarrollo pues, embriológico, estas ya se van a unir y quedan en contacto estrecho ambas membranas, haciendo que se oblitere por completo esta cavidad coriónica que les mencionaba. Como ya les mencionaba, pues estas membranas tienen un crecimiento continuo, tanto mecánico como bioquímico, y lo que buscan, o lo que pues su función principal es mantener la elasticidad a medida que crece el feto, con el fin de que pues no se rompan y que el feto pueda llegar, pues la mujer pueda llegar a terminar su embarazo de manera pues adecuada. Tienen un rol muy importante en el mantenimiento del embarazo, porque ayudan a la protección fetal. Estas a su vez contienen el líquido amniótico que, como ya sabemos, pues tiene muchas funciones muy importantes como protección del feto. También pues nos va como a determinar muchas cosas, va a proteger también al feto frente a infecciones, entre otras cosas. Por eso pues es la gran importancia de las membranas fetales. En cuanto a la anatomía de estas, tenemos dos membranas básicamente que van a ser el amnios y el corion. Entonces el amnios va a ser el que está en contacto estrecho con el feto, propiamente dicho, y con el líquido amniótico. Y este a su vez se va a dividir en 5 capas, que son las que ven acá, que ya vamos a hablar un poquito de ellas. Y adicionalmente después del amnios tenemos el corion, más hacia el exterior. El corion va a estar en estrecha proximidad con la decidua materna, que es la siguiente capa que pueden ver acá, y pues posterior a eso ya se encontraría el miometrio, donde están las células miometriales. Entonces, acá les traigo esta tabla para mostrarles que cada una de estas capas está compuesta por distintos tipos de colágeno. El colágeno es un componente fundamental en las membranas fetales, ya que permite o ayuda a mantener su estructura, genera les permite a las membranas esa elasticidad que requieren para no sufrir por lo general rupturas y llevar pues el embarazo a término. Entonces, fíjense que cada una de las capas tiene distintos tipos de colágeno. Voy a resaltar pues esta capa que es la capa compacta, tiene colágeno tipo 1, 3 y 4 y adicionalmente tiene fibronectina. Y esta capa como tal es la que permite o es el esqueleto fibroso principal del amnios. Es una de las más importantes de esta capa, pues esta membrana que es el amnios. Por otro lado, me gustaría resaltar la capa intermedia, que es la esponjosa. Esta tiene los mismos tipos de colágeno y adicionalmente tiene proteoglicanos. Esta se encarga de absorber el estrés físico y permite el deslizamiento del amnios sobre el corion. Entonces esto es muy importante pues, porque esas dos membranas pues, van a estar en contacto estrecho. En cuanto a la fisiopatología, es importante recordar que la ruptura de las membranas fetales espontáneas durante el trabajo de parto, cuando ya es a término y pues ya debería ocurrir en el momento del parto, se le atribuye principalmente a una debilidad generalizada de estas, básicamente por dos factores. Lo primero son las contracciones uterinas y lo segundo es el estiramiento repetitivo que ocurre durante las contracciones uterinas. Eso es en condiciones de normalidad. La RPM pues tiene una fisiopatología totalmente diferente y se ha tratado de estudiar y han identificado en varios estudios que hay un área cercana al lugar de la zona de ruptura que se conoce como la zona de morfología alterada. Lo que se habla de esta área es que acá hay
pues un engrosamiento muy grande de la capa compacta, fibroelástica, la esponjosa y la reticular, de las que ya hablamos previamente, y esto conduce a una desorganización del colágeno, un edema, hay depósito de material fibrinoide y adelgazamiento de la capa trofoblástica y del adhesivo. Todo esto va a conllevar, por lo general, pues a que haya esta sea una zona de apoptosis y de muerte celular programada a ese nivel y por ende se genere la ruptura. Entonces, pues esta es como la teoría más aceptada hasta el momento. Y debemos recordar que pues, los cambios de la zona de morfología alterada asociados a la disminución de la elasticidad secundaria a la disminución de niveles de colágeno son mucho más evidentes en casos de ruptura prematura de membranas pretérmino. En los atérminos todavía pues, hay como un poco de incertidumbre en qué es lo que ocurre. También, pues esto me parece importante recordar y es que todo aquello que conduzca a una de las siguientes tres situaciones se va a poder asociar a una ruptura prematura de membranas. Lo primero que tenemos es la disminución del contenido de colágeno. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en embarazos que cursen con fetos afectados por el síndrome de Ehlers-Danlos, ya que estas, pues, es una enfermedad hereditaria que va a alterar la estructura y la función del colágeno. Y como les mencionaba, pues el colágeno tiene una gran importancia en mantener la estructura de estas membranas. Lo segundo sería la alteración de la estructura del colágeno, que se puede dar de distintas formas, por ejemplo, en pacientes fumadoras o que tengan déficit nutricionales, en ellas por lo general pues se verán niveles disminuidos de cobre y de ácido ascórbico y estos como componentes fundamentales de la estructura del colágeno pues van a hacer que haya una alteración de su estructura. Y la actividad colágenolítica aumentada. Ese es otro de la siguiente situación que puede asociarse a la RPM. Entonces acá está la segunda pregunta que les traigo y es ¿cuál de las siguientes considera que se acerca más a la fisiopatología de la ruptura prematura de membranas? La A sería que hay un aumento de las metaloproteasas y un aumento de los inhibidores de las metaloproteasas. La B, una disminución de metaloproteasas y aumento de inhibidores de las metaloproteasas. La C, una disminución de las metaloproteasas y disminución de los inhibidores de las metaloproteasas. Y la D, un aumento de las metaloproteasas y una disminución de los inhibidores de las metaloproteasas. Entonces, si quieren, pues lo mismo que la otra vez, cada uno puede abrir en su celular, pueden escanear el código si no lo han hecho y votan lo que consideren que es correcto. Listo. Entonces, pues ya le voy a dar a los resultados. El 20% votó por la B y el 80% votó por la D. Entonces, la respuesta correcta en realidad es la D y ya les voy a explicar por qué. Entonces, pues hay que recordar que la fuerza y la integridad de las membranas básicamente va a estar dada por las proteínas de membrana extracelular, por el colágeno, la laminina y la fibronectina. Generalmente en condiciones de normalidad vamos a tener un equilibrio entre las metaloproteasas de la matriz, que son las MMPs, que estas por lo general pues lo que van a hacer es aumentar la degradación del colágeno, y ese equilibrio va a estar dado con los inhibidores tisulares de las metaloproteasas, que esto lo que van a hacer es inhibir a esas metaloproteasas. Entonces así es como se mantiene una homeostasis y de esa manera pues no hay ruptura de membranas. Sin embargo, en la RPM lo que ocurre es que aumentan las
y por ende aumentan las metaloproteinasas y aumenta la degradación. Lo tercero serían las infecciones, es algo muy importante ya que ha sido uno de los factores causales más comunes de RPM, hasta en un 36 o 50% de los casos y aumenta incluso hasta el 75% en pacientes que ya han iniciado trabajo de parto. Estas infecciones por lo general son polimicrobianas y la mayoría van a ser subclínicas. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo, todo conduce a la misma vía que les explicaba previamente con un aumento de las metaloproteinasas. El tabaquismo es otra cosa que se ha asociado y se ha asociado mediante dos vías. La primera es esta que ven acá a la izquierda, en donde hay una quimiotaxis de los leucocitos, se liberan colagenasas, que su función pues es degradar el colágeno, todo lleva a una apoptosis, a un daño de ADN y por ende a una RPM. Y el tabaco también se ha visto que puede disminuir los inhibidores de las metaloproteinasas y por ende pues aumenta, o sea, queda predominando las metaloproteinasas, entonces pues conlleva la ruptura. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos un bajo nivel socioeconómico, un bajo peso materno, sobre todo relacionado con las deficiencias nutricionales que les mencionaba previamente, de cobre, de zinc, entre otras pues, deficiencias, también de vitamina D, el tabaquismo y el uso ilícito de sustancias psicoactivas, ya les mencioné pues la vida del tabaquismo por la cual se genera el riesgo, el estrés y la exposición a toxinas, la coriomionitis, un antecedente de una ruptura prematura de membranas pretérmino, la incompetencia cervical, una cirugía previa cervical, hemorragias de segundo o tercer trimestre, infecciones del tracto reproductivo, que ya también lo hablamos, relaciones sexuales durante el embarazo, una gestación múltiple o un polidramios por el efecto mecánico que ya les comentaba, y el embarazo cuando se presentan con un DIU. A pesar de que todo esto existe y está bien descrito, por lo general y la mayoría de las veces las RPMs ocurren en ausencia de un factor de riesgo conocido o de una causa evidente. Bueno, en cuanto al diagnóstico, entonces acá viene otra pregunta, es de falso verdadero, es muy rápida y el enunciado es el siguiente. El diagnóstico de la RPM necesariamente debe acompañarse de una confirmación paraclínica. Entonces les doy 20 segunditos para que lo mismo se metan al link y respondan lo que consideren que es correcto. Listo. Entonces, pues la mayoría vota porque esto es falso y el 20% vota porque es verdadero. Entonces, el diagnóstico principalmente de la ruptura prematura de membranas va a ser clínico. Generalmente no vamos a necesitar ninguna ayuda paraclínica para hacerlo. Vamos a ver que lo principal es hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. En la historia clínica, el motivo de consulta de nuestra paciente va a ser principalmente amniorrea. Entonces, pueden decir que están goteando líquido o que le salió mucho líquido que es distinto a la orina, entre otros motivos de consulta pues que vamos a encontrar. Es muy importante indagar por las semanas de gestación que tenga la paciente porque dependiendo de esto vamos a dirigir el manejo. Y adicionalmente es muy importante conocer los antecedentes, por lo que ya les mostraba que hay factores de riesgo asociados que pueden estar en los antecedentes. En cuanto al examen físico, este debe ser un examen físico completo y lo más importante del examen físico va a ser la especuloscopia. Esta debe ser una especuloscopia estéril y lo que nos permite básicamente y con lo cual vamos a confirmar el diagnóstico es evidenciando la presencia o la salida de líquido a través del orificio cervical o la presencia de lagos de líquido amniótico en el fondo del saco posterior de la vagina y de esa manera pues confirmamos el diagnóstico. ¿Qué más podemos ver en una especuloscopia? Podemos detectar la presencia de cervicitis, podemos detectar un prolapso del cordón umbilical, que como ya lo vamos a ver pues más adelante es una complicación de esta patología. Podemos detectar también o evaluar la dilatación cervical y el borramiento también, y podemos incluso obtener cultivos. Entonces es una herramienta muy útil y lo importante acá es que nunca está indicada un tacto vaginal en condiciones normales, a excepción si la paciente se encuentra en trabajo de parto, en fase activa o
que consideramos que tiene un parto inminente. En ese caso sería la única indicación pues de empezar a hacer tactos vaginales. De resto podemos hacerlo mediante la especuloscopia, ya que se ha visto que pues el tacto vaginal incrementa el riesgo de inducir una infección, disminuye adicionalmente el tiempo de latencia y no aporta mayor información de la que aporta la especuloscopia. Estos dos juntos tienen una sensibilidad del 90.3% y una especificidad del 88.4%, lo cual es significativo y pues es bastante bueno comparado con las otras pruebas que tenemos. Entonces, como les mencionaba previamente, tenemos la confirmación diagnóstica con visualización directa mediante especuloscopia de la salida del líquido. Esto es lo que más se va a usar, lo más fiable y lo que más tenemos disponible. Sin embargo, pues existen estos otros dos métodos. El primero es la medición del pH. Recordemos que pues la vagina o el pH vaginal normal suele estar entre 4.5 y 6 y el pH del líquido amniótico va a tender a ser alcalino entre 7.1 y 7.3. Entonces simplemente con estas tiritas medimos en cuánto está el pH y pues si nos salen cercanos a estos valores vamos a sospechar con mayor probabilidad que es una pues, ruptura prematura de membranas. En cuanto al test o la prueba de helecho, lo que nos va a permitir es que pues, vamos a visualizar bajo un microscopio una muestra del líquido que le esté saliendo a la paciente y lo que vamos a ver si es líquido amniótico es un patrón en arborización, como lo ven, como en ramitas de helecho. Entonces, esto se da principalmente por el contenido que tiene de cloruro de sodio, el líquido amniótico, y genera estas formas, pues cuando lo vemos bajo un microscopio. Otras pruebas de apoyo diagnóstico que podemos llegar a utilizar, que como su nombre le indica son pruebas de apoyo y nunca serán diagnósticas por sí solas, pueden ser la ecografía con el cálculo del índice de líquido amniótico, que ya vamos a hablar un poquito más de eso, o un oligohidramnios de nueva instauración, la fibronectina fetal, que esta pues es una prueba altamente sensible pero poco específica, lo cual quiere decir que si esta sale negativa, nos va a decir con alta probabilidad pues que no tenemos una RPM, pero si sale positiva, este no será diagnóstico para ruptura prematura de membranas. Y además tiene pues una alta tasa de falsos positivos, por lo cual pues no es tan usada. Y tenemos estas dos pruebas que son las pruebas bioquímicas. Ambas van a medir sustancias que se encuentran en el líquido amniótico. El PROMT test, que es más conocido pues con nombre comercial de AmnioQuick, este va a medir la concentración de la proteína de unión al factor de crecimiento similar a la insulina, que pues se encuentra en altas concentraciones en líquido amniótico. Entonces, pues de salir positiva, nos apoyaría el diagnóstico de una RPM. Tenemos esta sensibilidad y esta especificidad para esta prueba. Fíjense que se encuentra entre 74 y 100% y la otra entre 77 y 98%. Y como les mencionaba previamente, pues el diagnóstico clínico nos da incluso valores mejores que estos. Y esta es la otra prueba que está disponible, que es el AmniSure, que lo que mide es la alfa-globulina placentaria. Este tiene valores más altos de sensibilidad y especificidad. Sin embargo, pues como les digo, no están tan disponibles, no se hacen de rutina en todos los hospitales y pues es mucho más fiable el diagnóstico clínico. En cuanto al ILA y la RPM, como les mencionaba, pues, y como uno podría asumir, sería esperable que el índice de líquido amniótico disminuyera cuando ocurre una ruptura prematura de membranas, tanto a término como pretérmino. Esto, pues, porque se rompen las membranas coreamnióticas, que como les mencionaba, pues, son las que básicamente nos están conteniendo el líquido amniótico. No hay estudios claros sobre los valores que esperamos que disminuya ese ILA, sin embargo, pues puede llegar a ser una medición útil y apoya el diagnóstico. Sin embargo, este no se debería usar como único criterio de diagnóstico y solo como apoyo diagnóstico. Entonces les traje un poquito de este artículo que ven en la esquina derecha de la pantalla y los resultados que ellos mencionan en ese artículo. Lo primero es que a mayor edad gestacional tendremos un mayor ILA. Esto se debe a que cuando tenemos una mayor edad gestacional, por lo general, pues el bebé estará más encajado, por lo cual si llega a haber ruptura prematura de membranas, se previenen grandes pérdidas de líquido amniótico por ese mismo encajamiento que tiene el feto, ya que no permite la salida de líquido tan rápido. Mientras que si no está encajado, la salida de líquido va a ser mucho más rápida y pues va a haber un menor ILA. Por otro lado, ellos mencionan que el ILA puede ser útil cuando se sospecha una RPM pretérmino. Esto lo sustentan porque el ILA tiene un área bajo la curva ROC de 0.95%. Entonces recordemos que un área bajo la curva ideal es de 1.
Y cuando hablamos de esa área bajo la curva de 1, es cuando una prueba o cualquier cosa tiene una sensibilidad y una especificidad del 100%. Entonces, fíjense que no está muy lejos al 100%, está en 0.95. Entonces, la sensibilidad y la especificidad sería muy buena para apoyar pues, que tenemos una RPM. El hila menor a 10 centímetros podría apoyar el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas con exactitud más o menos del 88.7%, y se habla de que hay una correlación inversa entre la edad gestacional y el periodo de intervalo. Sin embargo, no existe esa relación con el hila, y eso es algo que ellos dejan muy claro en su estudio, porque no encontraron algo pues estadísticamente significativo. Esas son las tablas que nos presenta el estudio. Entonces, básicamente es lo mismo que les comentaba. Acá vemos la edad gestacional de la paciente. Entonces, fíjense que a medida que va aumentando la edad gestacional, este es el lila. Entonces, el lila mayor, por lo mismo que les decía previamente y lo que les expliqué. En cuanto al área bajo la curva ROC, de acá sale el 0.95%, y fíjense que la sensibilidad asociada a esa área bajo la curva es de 89.2% y la especificidad del 88.5%, lo cual es significativo pues, para el estudio realizado. Estas son las otras dos tablas que presentan, que es que a mayor edad gestacional se presenta un periodo de latencia menor, que eso ya también se los hablaba en epidemiología, y es que pues en rupturas prematuras de membrana a término vamos a tener un periodo de latencia muy corto, generalmente pues no supera las 24 horas. Y esta es la última tabla que ellos presentan, que es la que les mencionaba, que no podríamos hablar de una correlación pues tan significativa entre el ILA y estos valores que presentan acá con el periodo de latencia. Ellos no lo encontraron estadísticamente significativo. Y ya después de esto, si aún de ser todo lo anterior no es posible el diagnóstico, está indicada una amniocentesis diagnóstica. Esto no es común, no se realiza de rutina, pero principalmente pues lo que se hace es que se instila un tinte que es índigo carmín, este que ven acá, que es de tonalidad azul, guiada por ecografía. Luego se le pone una compresa pues a nivel del cervix de la paciente, y si la compresa sale azul o pues con el tinte que ya habíamos aplicado, significa probablemente pues que lo más probable es que tiene una ruptura prematura de membrana. Sin embargo, pues como les digo, esto no es común de usar. Y ya en cuanto al manejo, el manejo inicial básicamente tenemos que enfocarlo en 4 cosas. Entonces, lo primero es determinar la edad gestacional. Como les decía al principio, el manejo va a estar guiado principalmente por la edad gestacional, y todas las medidas que vamos a tomar están guiadas por esto. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otras cosas como la presentación fetal y el bienestar fetal, porque como ya vamos a ver más adelante, si tenemos un estado fetal insatisfactorio o si, por ejemplo, en ese caso, ahí consideraríamos no manejarla según su edad gestacional, sino se considera como una indicación para tomar otras medidas distintas. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta. Lo segundo es evaluar si hay evidencia de triple I o coriamnionitis, abruptio de placenta o compromiso fetal. Esto también es muy importante porque por lo general pues, van a ser indicaciones absolutas de inducir el parto en la paciente. Lo tercero es obtener cultivos para estreptococo del grupo B si es que estamos considerando un manejo expectante, esto teniendo en cuenta unas consideraciones que ya vamos a mencionar más adelante. Y lo último sería realizar una monitoría materno-fetal diaria y continua, esto es muy importante, en pacientes en donde se opte por manejo expectante, la vigilancia de signos clínicos y paraclínicos pues, de la paciente, y la profilaxis antitrombótica si se opta por un manejo expectante. Esto no está indicado en todas las pacientes, pero pues se habla en las guías. En cuanto al manejo, básicamente vamos a tener 2 opciones. Estas opciones van a estar dadas principalmente por la maduración fetal y se explican básicamente por eso. Entonces, vamos a dar manejo expectante en pacientes que estén entre la semana 24 y 32 de embarazo, en todos los casos, o pues exceptuando si tienen contraindicaciones, entre la semana 32 y 34, y que no haya disponibilidad de amniocentesis para determinar si hay una adecuada maduración pulmonar del feto, o en pacientes de la semana 34 o más, sin permitir que se extienda más allá de la semana 37 el manejo expectante. Esto es solamente si la paciente lo decide así, si la paciente está en las condiciones y si no tiene ninguna contraindicación absoluta pues para inducir el parto en ese momento.
Y ya la inducción del trabajo del parto es la otra opción grande y esta generalmente pues estará indicada en toda paciente después de la semana 34 con ruptura prematura de membranas o que tenga menos de 34 semanas, pero que tenga alguna causa o indicación absoluta para desembarazarla. Entonces, las 4 indicaciones absolutas grandes para desembarazar a nuestra paciente van a ser el estado fetal insatisfactorio, que eso lo podemos determinar mediante la monitoría, como ya les mencionaba, la coriamnionitis clínica, el abrupcio de placenta y el alto riesgo de prolapso de cordón o el prolapso propiamente del cordón umbilical. Entonces, lo primero es determinar dónde vamos a manejar nuestro paciente. Esta decisión entre si manejarla intrahospitalariamente o en la casa se basa o se fundamenta principalmente en la viabilidad. La viabilidad, pues menor a 24 semanas o mayor a 24 semanas. Esto es principalmente ya que se reconoce que la latencia en las pacientes con ruptura prematura de membrana suele ser muy corta y como les decía, a mayor edad gestacional es más corta el periodo de latencia. Entonces, si la mandamos a la casa, muy probablemente pueda asociarse a alguna complicación, podría haber incluso riesgo de prolapso del cordón u otras complicaciones y pues puede llegar a ser riesgoso. Entonces, generalmente, pues, ¿a quién vamos a mandar a la casa? A pacientes que lleguen con ruptura previa a la viabilidad y el resto se manejarían de manera intrahospitalaria. Si se llega a optar por un manejo extrahospitalario, es muy importante recalcarle a la paciente y que ella conozca los síntomas de infección, cuándo acudir en el momento en el que ella pues esté en trabajo de parto, el abrupcio de placenta que conozca, por ejemplo, si tiene un sangrado o algo así que acuda de manera inmediata, la monitorización de la temperatura, estoy pensando sobre todo en triple I, y se readmiten una vez el embarazo sea viable o presente alguno de los signos de alarma que le mencionamos. En cuanto a la tocolisis, la COC no recomienda este tipo de manejo en ninguna paciente. Ellos dicen que no hay suficiente información para apoyar o no apoyar su uso y el único escenario donde lo consideran es si conocemos como médicos que existe un beneficio clínico claro. Entonces el ejemplo ahí sería, por ejemplo, que uno está en un área rural, un área pues lejos de un lugar de atención, de mayor nivel de atención y necesita transportar a una paciente pues a la institución de mayor nivel y necesitamos que no tenga el bebé todavía, entonces se puede llegar a usar en ese momento, sin embargo pues no es lo recomendado y generalmente pues no es el manejo que se le debería dar. La tocolisis profiláctica como tal puede asociarse con prolongación del embarazo y un riesgo aumentado de coriomionitis sin un beneficio neonatal o materno significativo. Entonces, pues eso es muy importante tenerlo en cuenta para no realizar esto de manera rutinaria. Y si se llegara a realizar, solo se realizan las RPMs pretérminos. En cuanto a la inducción del trabajo de parto, es importante que ésta ha mostrado en general superioridad en varios desenlaces frente al manejo expectante. Entonces, se ha visto que disminuye principalmente el tiempo de latencia, disminuye las tasas de coriamionitis, las tasas de endometritis y las tasas o el número de admisiones a UCI neonatal de los hijos de las pacientes. Y a su vez, se ha demostrado que no incrementó las tasas de cesárea o de parto vaginal instrumentada que pues en pacientes con manejo expectante. El método que se va a usar para inducir el trabajo de parto, ellos presentan pues las dos opciones, que está la oxitocina o el uso de prostaglandinas. Ellos refieren que tienen la misma efectividad, sin embargo el uso de prostaglandinas se ha visto más asociado a tasas de coriomionitis, entonces por eso pues la conclusión final de la COC es que simplemente se va a hacer con oxitocina. Y las estadísticas, es importante conocer que, como les mencionaba previamente, más o menos 90% de nuestros pacientes que llegan con un trabajo de parto espontáneo en las primeras 24 horas luego de la ruptura prematura de membranas, iniciarán ese trabajo de parto de manera espontánea. Si no podemos esperar ese tiempo, pues se induce el trabajo de parto con oxitocina y pues si ya la paciente lo inicia de manera natural, simplemente pues se continúa. En cuanto a la neuroprotección, las indicaciones o la indicación básica es cuando hay una amenaza o riesgo inminente de parto pretérmino en pacientes que están entre la semana 24 y 32 de gestación con una RPM. En la COC hablan de que se podría considerar en pacientes que estén entre la semana 23 y 23.6, que eso ya se considera previable, pero pues eso es a criterio propiamente del médico. Los desenlaces que se han visto asociados pues, a una neuroprotección es que reducen el riesgo de parálisis cerebral, reduce el riesgo de ceguera o de hipoacusia y reduce el riesgo de déficit neurológico. Entonces, fíjense que pues, son desenlaces que van a mejorar mucho. Como tal, pues la
al feto como tal, pues van a ser desenlaces favorables. En cuanto al régimen que vamos a usar el sulfato de magnesio. Generalmente pues se podría usar un régimen como el que se usa para preeclampsia severa. Sin embargo, el régimen pues que más se usa en los hospitales es simplemente 4 ampollas de sulfato de magnesio en 500 cc de solución salina. Se pasa por bomba de infusión a 67 mililitros por hora, que eso nos da o nos proporciona 1 gramo hora, y esto se usa durante 12 horas. En cuanto a la maduración pulmonar, cuando se da en pacientes que sean pues pretérmino, reduce morbilidad neonatal, tiene adecuados desenlaces disminuyendo el síndrome de estrés respiratorio agudo del recién nacido, la hemorragia intraventricular y la enterocolitis necrotizante. Está indicado básicamente en pacientes entre la semana 24 y 34 si no ha recibido previamente pues la maduración pulmonar, en pacientes entre semana 23 y 23,6 que tengan alto riesgo de parto pretérmino en los siguientes 7 días posterior a una ruptura de membranas, y entre la semana 34 y 36,6, esto es importante tenerlo en cuenta porque pues este 36,6 antes no existía, entonces pues importante que podemos madurar hasta esta semana, que no hayan tenido una dosis previa. Entonces es importante tener en cuenta unas consideraciones, y es que esto se va a usar en todo parto pretérmino, idealmente pues para que estos desenlaces se logren reducir. En cuanto al riesgo incrementado de infección, que se ha hablado muchas veces porque pues se hace la maduración pulmonar con corticosteroides, se ha visto que esto en realidad no genera ningún riesgo de infección en la paciente, no aumenta los riesgos ni nada parecido. Entonces se puede usar sin problema. En cuanto a la decisión si dar un ciclo único o múltiple, no se recomienda nunca usar esquemas múltiples, ya que se han visto asociados con reducción del peso al nacer y reducción del perímetro cefálico. Y en cuanto a la dosis de rescate, es algo muy debatido. Hay evidencia que no es suficiente para realizar una recomendación a favor o en contra. Sin embargo, a la conclusión que llegan es que se recomienda dar una dosis de rescate, una dosis única, si la paciente ya recibió un ciclo completo de corticosteroides para maduración pulmonar hace más de una semana y tiene una edad gestacional mayor a 34 semanas. Ese sería el único escenario pues donde se daría. El esquema con el que vamos a madurar es con betametasona o con dexametasona pues a las dosis que ven en la pantalla. En cuanto a la profilaxis antibiótica, entonces esta es muy útil también para disminuir desenlaces fetales pues negativos, reducen la morbilidad, reducen también el uso del surfactante y de oxígeno, prolongan el embarazo y aumentan el periodo de latencia y reducen las infecciones maternas y neonatales. Está indicado principalmente en pacientes con RPM con embarazos de 24 a 34 semanas, en quienes se ha decidido por un manejo expectante, o en pacientes menores a 24 semanas, y si se fijan, esta es la única indicación en pacientes con embarazos posibles. Se indica una profilaxis antibiótica en ellos, siempre y cuando teniendo, o sea, estas indicaciones, siempre y cuando no se haya documentado madurez pulmonar fetal y el parto no sea inminente, porque esto no nos debería retrasar pues el inicio del trabajo del parto. En cuanto al régimen, también ha sido muy discutido, se han propuesto distintos regímenes, pero el más aceptado es este. La NIH nos proporciona este régimen, que es ampicilina asociada a eritromicina de manera intravenosa a esas dosis que ven en pantalla durante 2 días de manera intrahospitalaria, y posteriormente se le podría continuar con este esquema que ven abajo, vía oral, por los siguientes 5 días, esto para completar 7 días. Es importante que no está recomendada la amoxicilina clavulanato bajo ninguna circunstancia, se ha asociado a un riesgo aumentado de enterocolitis necrotizante, entonces pues por eso en el momento no se usa. En pacientes que sean alérgicas a la penicilina, básicamente vamos a usar eritromicina como monoterapia, quitando la ampicilina. Y es importante que pues dar este tipo de profilaxis no implica no dar la profilaxis para estreptococo del grupo B, y no está recomendado en pacientes con ruptura prematura de membranas a término. En cuanto a la profilaxis para el estreptococo del grupo B, es importante que esta ha demostrado una gran eficacia para prevenir la enfermedad de inicio temprano por el estreptococo del grupo B en neonatos nacidos de mujeres con cultivos positivos o que tenga factores de riesgo para colonización por este microorganismo intraparto. Como sabemos, pues el estreptococo del grupo B es la principal causa de infección del recién nacido
y es el mayor factor de riesgo para presentarlo es una colonización materna del tracto gastrointestinal y del tracto genitourinario. Por eso es muy importante siempre darle tratamiento a estos pacientes que presenten cultivos positivos. Lo que la COC recomienda es hacer un tamizaje anteparto más o menos hacia la semana 36 y 37.6, excepto si la profilaxis ya está indicada. Si ya tenemos una indicación para dar la profilaxis, no es necesario hacer este cultivo. La prueba es válida más o menos por 5 semanas. Si tenemos, entonces a las 5 semanas la deberíamos repetir nuevamente. El régimen más aceptado es el régimen vía intravenosa porque los otros no han mostrado superioridad frente a este y es muy importante que no debemos retrasar ninguna intervención obstétrica por lograr proporcionar esas 4 primeras horas de esta profilaxis, porque pues eso nos podría llevar a desenlaces fatales. Entonces, importante pues tener en cuenta eso. En cuanto a las indicaciones, hay 3 indicaciones que ven acá a la izquierda, que es que la paciente tenga un cultivo positivo rectal o vaginal a las 36 o 37.6 semanas o antes, excepto si esta se va a llevar a una cesárea, pero que tenga membranas íntegras. La indicación es un neonato de embarazo previo con una enfermedad invasiva por estreptococo del grupo B o que la paciente haya tenido bacteriuria en este embarazo, en el actual, por estreptococo del grupo B durante cualquier trimestre. Si desconocemos el estado de la paciente, si no tiene cultivos, si no los trajo o si no se acuerda ni nada, entonces estas serían las indicaciones bajo las cuales vamos a dar la profilaxis. Cuando la paciente se presenta con un trabajo de parto con alto riesgo de parto pretérmino, menor a las 37 semanas, una RPM pretérmino, una RPM a término prolongada que se considera como mayor de 18 horas, un embarazo previo con cultivos positivos para estreptococo del grupo B o un neonato previo con enfermedad invasiva, que es la misma indicación que vemos acá, una sospecha de infección intraamniótica y una fiebre intraparto mayor o igual a 38 grados. El régimen, principalmente, pues lo que vamos a utilizar es la penicilina G. Este sigue siendo el antibiótico de elección para profilaxis intraparto, así que veamos que muchas veces lo que utilizamos va a ser la ampicilina, pero según la literatura, este sigue siendo como el gold standard. A estas dosis que ven en pantalla. La segunda opción, y es una alternativa razonable, sería la ampicilina, 2 gramos de carga, y luego se continúa 1 gramo cada 4 horas hasta que la paciente ya tiene pues el parto como tal. En pacientes alérgicas a la penicilina, les dejo este cuadro pues para que lo revisen posteriormente, si así lo desean, pero pues hay que tenerlo en cuenta para ese tipo de pacientes. Y ya para ir finalizando, en cuanto a las complicaciones, tenemos que las 3 complicaciones más grandes van a ser la triple I, el prolapso del cordón umbilical y el abrupcio de la placenta, en esos porcentajes que ven en pantalla, siendo los 2 primeros pues mucho más frecuentes. Entonces, pues recordar, eso lo veremos más adelante en otras charlas, pero pues la triple I, todo lo que tiene que ver con infecciones maternas, con fiebre que presente el último trimestre del embarazo asociado a una RPM, importante sospechar una triple I. Cuando hay prolapso del cordón umbilical, pues este corresponde a un deslizamiento del cordón por la plantación del feto, en donde este va a sobresalir hacia el canal cervical o a la vagina, y este lleva un compromiso, por ende, pues de la oxigenación fetal. Entonces, este básicamente lo vamos a ver reflejado en una monitoría que va a ser ACOG2, ACOG3 y va a persistir así en el tiempo. Entonces acá, como recuerdan, pues es una indicación absoluta para desembarazar. Y el abrupcio de placenta, que corresponde a un desprendimiento prematuro de la placenta de la pared del útero y pues la formación del hematoma. Y la principal manifestación y por lo que nos puede llegar la paciente es por una hemorragia. Otras complicaciones que se pueden llegar a presentar, la sepsis materna, la endometritis postparto, la placenta retenida, la infección postparto, una mayor estancia hospitalaria, una hipoplasia pulmonar del recién nacido, un síndrome de distrés respiratorio también del recién nacido, sepsis neonatal, hiperbilirubinemias, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, entre otras. Y ya este cuadro es para mostrarles que, si se fijan, todas estas son complicaciones del recién nacido y estas son las semanas de gestación. Entonces, a medida en que aumentan las semanas de gestación, vemos que estas se vuelven mucho menos frecuentes y por eso es que normalmente lo que buscamos es llevar a nuestra paciente hasta la semana 34 y ahí sí optar por un manejo pues, de inducción del trabajo de parto. Antes de eso, pues hay muchas complicaciones que pueden estar asociadas. Y ya finalmente pues les traigo un caso clínico. Entonces tenemos a Alicia Taveras, una paciente de 27 años.
Ella es una G2, P1, vivo es 1, tiene una edad gestacional en este momento, un embarazo de 33.0 semanas. Como antecedente, el único que tiene es que fue fumadora y el motivo de consulta es que tiene salida de líquido. Entonces, al examen físico la valoran, le hacen una especuloscopia y encuentran líquido en fondo de saco posterior. Como cosas importantes, esta paciente no ha recibido maduración pulmonar en ningún momento de su embarazo, no tiene clínica sugestiva en este momento de triple I, tampoco nos reporta hemorragias vaginales. La monitoría fetal que se le toma al ingreso es ACOG-1. La ecografía nos muestra o nos reporta un índice de líquido amniótico de 12 centímetros. El tacto vaginal tiene una dilatación en este momento de 2 centímetros, un borramiento del 40% y tiene un cultivo rectal de hace una semana que es negativo para estreptococo del grupo B. Y adicionalmente estamos pues en el Hospital Universitario Mayor. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, esta es la última pregunta. ¿Cuál de los siguientes se trata del enunciado más completo para el manejo de esta paciente? Entonces, la A sería hacer una monitorización materno-fetal asociada a un manejo expectante, un antibiótico profiláctico y una maduración pulmonar. La B, monitorización materno-fetal, manejo expectante, antibiótico profiláctico, maduración pulmonar y neuroprotección. La C, una monitorización materno-fetal, inducción del trabajo de parto, antibiótico profiláctico, profilaxis para estreptococo del grupo B y maduración pulmonar. O la D, una monitorización materno-fetal asociada a un manejo expectante, una maduración pulmonar y tocolisis. Entonces, pues si quieren, no sé, 40 segundos para responder a la pregunta. Y este es el caso para que lo recuerden. Listo. Entonces, pues tenemos varias respuestas. La respuesta correcta sería la A. Porque no es la B, fíjense que ahí nos habla de neuroprotección, como les mencioné durante la presentación. Esta paciente tiene 33 semanas de embarazo, entonces pues la neuroprotección solamente se da cuando hay un alto riesgo de parto, pues un riesgo de parto inminente y en menos de la semana, en embarazos con menos de 32 semanas. Entonces pues por eso no sería la B. La C, en esta paciente pues no vamos a realizar una inducción de trabajo de parto en este momento, se podría manejar por el momento un manejo expectante y tampoco le vamos a dar una profilaxis de estreptococo del grupo B porque pues ya tiene un cultivo negativo de hace una semana. Y la D, como les mencionaba previamente, estamos en un hospital de pues cuarto nivel, entonces muy probablemente la tocolisis no va a estar indicada porque ya estamos en el mayor nivel de atención. Y para llevar a la casa, pues les dejo este cuadro que donde quieren tomar todo lo que quieran, donde está resumido básicamente qué manejo le vamos a dar a cada paciente dependiendo de la semana de gestación. Y ya, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Hola, buenas noches a todos, soy el ginecólogo. Melanie, súper bien tu presentación, te quiero felicitar, estuvo muy fue muy buena, me encantó eso que hayas puesto preguntas para que pues nosotros los que te estábamos escuchando pues pudiéramos participar. Entonces, muy bien la presentación. Poco Gracias. por decir, dejas, la ruptura prematura membrana es un diagnóstico clínico, como decía Melanie, entonces el examen físico tiene que estar muy bien enfocado a buscar que en realidad la paciente tenga o no tenga salida de líquido. Bueno, ya los otros métodos diagnósticos que Melanie comentó, pues eh, son cuando ya quede mucha duda y pues obviamente tenemos que eh, aclarar nuestro diagnóstico, rectificarlo pues con una ecografía. No nos va a hacer el diagnóstico, pero sí nos va a ayudar sobre todo al manejo para mirar La el índice de esposa líquido del amniótico que tenga esposo. la paciente.
Otra cosa que quiero contarles es que es muy importante que tengan claro la edad gestacional de la paciente al momento que la paciente llegue pues a la consulta, porque esto es básicamente el manejo se va a dar de acuerdo a la edad gestacional que tenga cada paciente. Entonces es muy importante que tengan muy claro la edad gestacional de la paciente y pues esta la vamos a hallar con la primera ecografía que tenga la paciente, que pues es la más acertada en estos casos. Y ya cuando hablaste del manejo, también muy acertado, hay que dividirlo de acuerdo a la edad gestacional que tenga la paciente. Una paciente mayor a 34 semanas con ruptura prematura de membranas, el embarazo se va a terminar porque puede complicarse y el riesgo de las complicaciones son mayores al beneficio de dejarla en manejo expectante. Entonces, mayor a 34 semanas, desembarazamos la paciente. No tiene que ser una cesárea, la vía de parto pues es algo más de acuerdo a la historia clínica de la paciente pues a otros factores, pero una ruptura prematura de membrana se puede desembarazar por parto normal también. Después de 34 semanas podemos iniciar modulación pulmonar, pero esto no debe retrasar claramente la conducta que ya es desembarazar la paciente. Bueno, como Melanie también lo explicó ahí súper bien. Antes de semana 34 hay unas indicaciones para desembarazar la paciente. Obviamente tratar de esperar siempre la maduración fetal para desembarazarla y siempre y cuando lo permita pues la condición de la mamá y la condición del bebé, que el bebé no tenga un estado fetal no satisfactorio y también revisar bastante el índice de líquido amniótico, porque un índice de líquido amniótico menor a 5 pues tiene mayor riesgo de sobre todo accidentes del cordón, como decía Melanie, y que es una de las complicaciones más frecuentes que hay en ruptura prematura de membranas. Y si es un embarazo previable, pues terminar también el embarazo porque hay más riesgo de que la mamá vaya a tener una infección eh, cuando definitivamente es un feto que no tiene viabilidad. Entonces, pues también terminar el embarazo. Bueno, no sé si alguno tenga preguntas, dudas o si Paola quiera comentar algo también con respecto a la charla y alguna de las cosas. Bueno, Dani, también felicitar a Melanie. Melanie, fue muy buena tu charla. También la parte de dinámica bastante interesante, pero pues bueno, la timidez del grupo siempre es normal, pero pues muy interesante. Eh, Algo que sí quería recalcar con respecto a la charla, hay que tener en cuenta que ruptura pretérmino y parto pretérmino están muy cercanos y parte de la fisiopatología de la ruptura pretérmino de membranas también está ligada a la de parto pretérmino. Cuando tú mencionabas lo de los estudios de la fibronectina, se ha visto que sí, la fibronectina tiene más para como herramienta diagnóstica en parto pretérmino, porque la fibronectina fetal se empieza a liberar cuando hay una disrupción entre la membrana, entre el amnios y el corion y no una ruptura. Por eso es que no es sensible y tan específica para ruptura, pero sí tiene una mayor sensibilidad y especificidad con respecto al parto pretérmino, que es donde se viene usando, digamos, en el momento. Pues eso era realmente lo que me... Y recalco lo que dice Daniel, el diagnóstico es netamente clínico, es muy importante saber diferenciar y mediante una buena historia clínica una ruptura de membranas frente a otro, porque no es la misma la paciente que consulta con una clínica clara de amniorrea que estaba, no sé, acostada o sentada y se lavó completamente a la paciente que consulta por urgencias diciendo que tiene sensación de humedad vaginal, lo que tiene salida de escaso líquido por vagina sin lavarla completamente. Entre más concreta sea la clínica de la ruptura, es decir, la paciente que se empapa completamente y sigue saliendo líquido independientemente de la posición, 30% del diagnóstico de la ruptura. Es verdad que frente a una ruptura aumenta el riesgo de infección en los tactos, pero pues se ha visto que el aumento en el riesgo de infección para generar una corioamnionitis o una posible endometritis por los tactos está cuando se hacen más de 4 tactos.
Entonces, pues sí se puede hacer el tacto una vez se le hace la ruptura porque también, como se los mencioné, está asociado a parto pretérmino, siempre y cuando obviamente sea con guante estéril para intentar limitar el riesgo de infección y tener en cuenta que si se va a inducir o se va a reforzar el trabajo de parto frente al, si tiene, pues intentar limitar los tactos a que no sean más de 4 durante el trabajo de parto. Por ahora creo que no más comentarios y pues lo que te dije, Melanie, felicitaciones, muy buena charla, muy específica y ya, muy